Ahora sí, estamos grabando. El webinar de hoy se llama Factores que afectan el envejecimiento saludable y es traído por ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Así que estaremos brindando certificados de participación y si compartió algún enlace con con algún colega, puede actualizar el nombre que aparece en la pantalla, que sea correcto, que sea el suyo. Eso es lo más importante para que luego cuando hagamos los certificados tengamos en efecto el nombre de los participantes. Así que quisiera hablar un poquito de las guías generales en el siguiente slide. Siempre le invitamos a encender su cámara, queremos conocerle, queremos participación activa, que se animen a escribir en chat en cualquier momento y a recordarle que este webinar será grabado para fines educativos. Les quiero hablar también un poquito del programa de Technology Enabled Learning Collaborative Program, que es del Instituto de Salud Pública, que este proyecto, ¿verdad?, se puede llevar a cabo por unos fondos que son designados por el Health Resources and Services Administration, también conocido como HRSA. Y quiero hablarle un poquito sobre lo que es el Instituto de Salud Pública. Nosotros somos parte del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, que es el nombre que ven ahí en anaranjado, que va cambiando hacia verde. Tenemos cuatro pilares fundamentales, entre ellos nosotros estamos ubicados bajo el pilar de salud pública y el Instituto de Salud Pública. Así que realmente toda la organización cuenta con 16 programas especializados tanto en la investigación, por ejemplo, Colmena 66, que es ayuda empresarial, y también los programas de Foundation, como los llamamos acá. Y nuestra división promueve la telesalud y las comunidades de aprendizaje, conocidas como ECO, para mejorar la atención médica e impulsa la investigación participativa comunitaria en preparación y respuesta ante la emergencia. Quiero que también conozcan nuestra visión, que es abordar las necesidades de la salud en la comunidad mediante la retención de los profesionales de la salud y el acceso a servicios de calidad en áreas médicamente desatendidas en Puerto Rico. Así que sin más preámbulo, yo quiero, ¿verdad?, presentar a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Giseli M. Vázquez Guzmán, que es educadora en salud pública, es gerentóloga y también es catedrática en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Así que voy a dar espacio a que se presente la doctora y le voy a dar también la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicole. Gracias al equipo de trabajo por la invitación. Siempre es un gusto para mí colaborar, ¿verdad? Y trabajar con estos temas que siempre digo que son parte de algo que me apasiona. Estoy compartiendo mi pantalla completa porque me voy a mover entre aplicaciones, así que si en algún momento tienen una dificultad, solo estoy viendo la presentación, así que pueden hablarme, dejarme saber que tienen alguna pregunta, alguna consulta. Me gusta que sea interactivo, así que les agradezco ese apoyo. Como mencionó Nicole, soy educadora en salud pública. Llevo aproximadamente 15 años egresada del programa de maestría en esta área. También completé un certificado graduado en gerontología, ambos de la Escuela Graduada de Salud Pública. Y eso ha hecho que de alguna manera me vinculé mucho más con el tema de envejecimiento y es una de las áreas principales de interés con las que he estado trabajando y con todo lo relacionado a esa promoción de un envejecimiento saludable. Así que quiero comenzar haciendo, siempre hago esta salvedad cuando hacemos una búsqueda en diferentes espacios, ahora con la inteligencia artificial o tradicionalmente en Google, escribimos vejez o adultez mayor y nos salen imágenes, en muchos casos, de personas adultos mayores con unos estereotipos bien marcados y durante la presentación van a ver que voy a estar utilizando este tipo de imagen que representa una diversidad más real de lo que es la adultez mayor, porque los rasgos de la personalidad se exacerban con la edad, eso está científicamente comprobado, así que si a usted le gusta hacer este tipo de muecas y los chistes en algún momento de su juventud, lo va a seguir haciendo en su vejez. Así que
Me gusta presentar esa visión distinta del envejecimiento, que sí presenta unos retos, pero mi llamado en este proceso va a ser a que pensemos en esos retos no meramente por el asunto biológico. Así que, habiendo dicho eso, mis objetivos con ustedes en la tarde de hoy, nuestros objetivos en este espacio de aprendizaje, es identificar esos principales factores que afectan el envejecimiento y podemos decir afectan de manera positiva o negativa, ¿verdad? Que inciden. Y por otro lado, vamos a reconocer esas estrategias para promover el envejecimiento activo y saludable, teniendo en cuenta que esto es una tarea que no comienza cuando las personas cumplen 60 años, ¿verdad? La definición oficial de persona adulta mayor es a partir de los 60 años. En Puerto Rico, la ley 121 del 2019 lo define en la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno sobre las personas adultas mayores, pero es importante tener en cuenta que este proceso de envejecimiento saludable es parte de un continuo de la vida. Nuestra agenda se ve amplia, pero realmente voy a ir de manera general por algunas de estas áreas. Vamos a hablar del cambio poblacional, de la expectativa de vida saludable, que no es lo mismo que la expectativa de vida, los tipos de envejecimiento, como les mencioné en el objetivo, activo y saludable, y esos factores que afectan ese proceso de envejecimiento y como siempre cerrando con algunas recomendaciones concretas de cómo podemos implementar acciones para fomentar ese envejecimiento saludable. Comienzo con un marco referencial del cambio poblacional en Puerto Rico. Esta imagen que les presento a la extrema derecha de la pantalla es lo que se conoce como la pirámide poblacional. Antes era literalmente una pirámide porque la parte de arriba, que indica la cantidad de personas mayores, era menor que la parte de abajo. Y esto es un recurso demográfico que se utiliza mundialmente, pero hemos visto cómo en diferentes espacios del mundo, en su mayoría, la pirámide ha ido cambiando, lo que implica un envejecimiento poblacional. Según la Oficina del Censo, Puerto Rico tiene poco más de 3.2 millones de habitantes y de esa cantidad, el 31%, que es más de 1 millón de personas, son personas adultas mayores según definidas por la ley que les mencioné hace un rato, ¿verdad? La ley 121. Así que esto implica que 3 de cada 10 personas tienen más de 60 años. Si dividimos nuestra población por la mitad, a mí me gusta hacer ese ejemplo, si nuestra población es un papel, y lo dividimos por la mitad de las personas tienen menos de 45 años y la otra mitad tiene más de 45 años. Eso es lo que se conoce, ¿verdad? Como la mediana de edad. Si en términos demográficos, una población que tiene una mediana de edad mayor de 30 años es una población envejecida. En Puerto Rico, la mediana de edad son aproximadamente 45, casi 46. Así que esto nos da un panorama de cómo la mitad de nuestra población cada vez se acerca más a esa etapa de la adultez mayor. Esto por diversos factores, como puede ser la migración, las personas jóvenes se van, las personas adultas mayores regresan y recientemente vi un artículo periodístico relacionado al tema. Igualmente, la merma en la natalidad, que sabemos que esto ha sido una conversación pública continua en los últimos años, y el aumento en expectativa de vida. Y me detengo un poco en este tema porque Puerto Rico, al igual que otros países del mundo, han aumentado la expectativa de vida. Ahora vivimos más tiempo. Esto tiene diversas implicaciones para nuestro sistema, para nuestro entorno. Y en un momento quiero que pensemos en la expectativa de vida que ronda los 82 años y cómo son esos últimos años de vida. Pero presentando este panorama, ¿verdad? Muchas personas consideran que el cambio poblacional es un problema, que el envejecimiento de la población es un problema. Así que esto ha sido un debate interesante y para esto yo me voy a mover ahora al Menti, así que les voy a pedir que si ustedes no están usando su teléfono, saquen su teléfono y van a escanear el código que les voy a presentar en un momento para que respondan si consideran que el envejecimiento saludable, perdón, que el envejecimiento poblacional es un problema. Así que le vamos a dar un minuto. Ahora sí, pueden escanear este código. Si no pueden escanear el código, pueden entrar a su buscador y escribir menti.com. Y
estamos viendo las respuestas. Le voy a dar unos minutos, como un minuto para que respondan y regresamos a la presentación. Vamos a darle unos 20 segundos adicionales. Si alguien no ha hecho el ejercicio, puede escanear el código o puede escribir menti.com y colocar los números que aparecen en pantalla: 69523974, y eso le da la oportunidad de votar. No lo cierre porque lo vamos a seguir utilizando, y si ya usted lo abrió, automáticamente cuando yo pase al próximo slide de Menti, le va a abrir la pregunta, y eso pues facilita un poco el proceso de conexión. Veo que todavía nos estamos moviendo, así que le voy a dar unos segundos adicionales para que no pierda la oportunidad de respondernos. Si es el envejecimiento saludable un problema, envejecimiento poblacional debe decir, un problema. Bueno, creo que ahí estamos. En su mayoría respondieron que no. Otras personas todavía están llegando respuestas, ¿verdad? Han contestado que sí. Voy a regresar a la presentación para seguir la conversación. Gracias a todas y todos por responder. Es bien diverso, ¿verdad? Es un debate interesante y lo vimos en las respuestas, aunque la mayoría de las personas contestaron que no es un problema. Sabemos, hubo otras personas que respondieron que sí. No hay una respuesta única. La realidad es que en el contexto actual que tenemos nuestro sistema, lamentablemente, el envejecimiento poblacional presenta retos porque no estamos preparados y no necesariamente hemos hecho planes para tener un envejecimiento saludable y para que en el caso de que tengamos unos retos en términos de salud, los podamos atender. Así que no debería ser un problema, deberíamos ver el proceso de envejecimiento como una gran aportación a nuestro sistema, ¿verdad? Ese rol de las personas adultas mayores, y queremos que la gente viva más, pero también queremos que las personas vivan bien ese tiempo adicional. Y para esto les invito a reflexionar en términos de la expectativa de vida saludable. Esta gráfica, tienen al pie de la gráfica la referencia de donde la extraje. Es es una captura de pantalla, y lo que presenta es la expectativa de vida saludable, esa tendencia por país. Utilizan Estados Unidos, Italia y otros países, ¿verdad? Y cómo la expectativa de vida saludable, que no es lo mismo que la expectativa de vida, porque la expectativa de vida en los Estados Unidos y Puerto Rico supera los 80 años, y a nivel mundial muchos de estos países también. Aquí estamos hablando de la cantidad de años saludables que vive una persona. Así que si vemos en los Estados Unidos, los datos nos mencionan que ha ido en decadencia, y que a partir de los 60, 66, 65, 66 años, esa calidad de vida no empieza a declinar. Así que no necesariamente la persona está en óptimas condiciones de salud. Obviamente esto tiene unas definiciones particulares en términos de su independencia, en términos de la cantidad de condiciones de salud y cómo esto limita su calidad de vida. Así que tengamos esto bien presente, porque hemos aumentado la expectativa de vida, pero mi llamado a ustedes es a pensar qué hemos hecho para que la expectativa de vida saludable aumente también. Si vemos esta otra gráfica, esto es específicamente de los Estados Unidos, nos dice cuántos años las personas viven con condiciones crónicas de salud que afectan su independencia y su salud en general. Así que vemos cómo, aunque aumentamos expectativa de vida, el promedio de años con condiciones y complicaciones de salud ronda casi en los 13 años. Así que hace sentido, ¿verdad? Que si nuestra expectativa de vida está en los 80 y tantos, ya a partir de los 65 empieza a declinar ese estado de salud, y es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque no es solo vivir más, sino es vivir en mejores condiciones, y eso hay muchos factores que inciden en que una persona viva más tiempo con salud, y muchos tienen que ver con las oportunidades que ese entorno ofrece y cómo permite
un mejor acceso a servicios de salud, un mejor acceso a estilos de vida saludable y a toma de decisiones que contribuyan a su salud. Así que cuando hablamos de envejecimiento saludable, lo tenemos que ver como un proceso a través de la vida para mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y esa capacidad funcional está basada en esas capacidades físicas y mentales de la persona para ser independiente, para poder hacer sus actividades del diario vivir. De igual manera, para responder a los cambios físicos y sociales. Sabemos que inevitablemente hay unos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, pero también ocurren unos cambios en nuestros contextos sociales. Pensemos en la edad de jubilación, en la mudanza de los hijos, en la llegada posiblemente de nietos o nietas, en el caso de las personas eh, que tienen hijos, ¿verdad? Que han decidido continuar teniendo hijos y sobre todo el acceso a los servicios de salud y de apoyo. Y menciono salud y apoyo porque sí es importante el cuidado y la atención clínica y de salud, pero la parte de apoyo social resulta fundamental en la vejez, porque uno de los principales problemas que estamos enfrentando inevitablemente es la soledad y el aislamiento. Cuando hablamos de un envejecimiento activo, ¿verdad? Hablamos saludable, el saludable tiene mucho que ver con ese contexto donde está la persona. Cuando hablamos del envejecimiento activo, tiene que ver con la participación de la persona, que la persona pueda ser parte de la sociedad en unos espacios seguros, que en términos de salud tenga sus accesos y que su calidad de vida mejore. El envejecimiento activo contribuye directamente a la expectativa de vida saludable, porque las personas van envejeciendo de una manera activa, manteniendo esa participación social. Y esto garantiza o debería garantizar esa autonomía que le permite a la persona hacer tomar sus propias decisiones, decidir sobre lo que quiere hacer con su vida y sus cuidados de salud, sus activos, cuando hablamos en términos de recursos económicos, viviendas, etcétera. La independencia de poder realizar sus actividades del diario vivir, hacer sus compras, comer por sí mismo, prepararse su comida, y la participación social, que pueda salir a los espacios de recreación, que tenga grupos de personas de pares con quienes pueda compartir. Ese elemento es fundamental para que el envejecimiento sea verdaderamente activo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que pues queremos que la persona esté saludable, quizás tiene buena salud y dice, esta persona no tiene, lo único que tiene es el colesterol un poco alto, ¿verdad? Y no es una condición que le limite, por poner un ejemplo, pero es una persona que está aislada, que cuando miramos su salud mental está deteriorada, así que eso afecta negativamente ese marco de lo que es el envejecimiento saludable y activo. Si hay alguna pregunta, pueden encender el micrófono y en confianza la puedo atender. Cuando en esa misma dirección, ¿verdad? Podemos pensar un poco en lo que son los determinantes sociales. Desde la salud pública, que es es mi área de expertise y el área de trabajo por hace algunos años, eh, el contexto social es todo y sí, la persona es importante educarla, es importante enseñarle, demostrarle qué debe hacer, cómo puede mejorar sus estilos de vida. Sin embargo, el contexto donde la persona vive es vital para que puedas poner en práctica esas recomendaciones. De nada vale decirle a alguien que debe comer mejor si no tiene acceso a servicios o alimentos saludables o no sabe cómo prepararlos o simplemente no tiene, ¿verdad?, esos recursos para adquirirlos. Así que cuando hablamos de envejecimiento activo ocurre exactamente lo mismo. Hay unos factores económicos. Sabemos que las personas adultas mayores están más afectadas por los niveles de pobreza, principalmente por la manera en la que se diseñaron los sistemas de retiro. Asumían que las personas a partir de su edad de retiro ya no iban a tener deudas, iban a tener menos gastos, así que las pensiones son una fracción del salario de los individuos y sabemos que con el costo de vida, la realidad de que nadie tiene deudas después de los 60 o 65 años no es del todo correcta, no es una premisa correcta, así que hay unos indicadores de pobreza en Puerto Rico, según los datos que establece el censo.
Más del 40% de las personas adultas mayores están categorizadas bajo el nivel de pobreza. Los factores sociales, como ese cambio, como mencioné, en esas estructuras de trabajo, la mirada que se tiene sobre la vejez y decir, ay, yo no quiero ser una persona, yo no quiero estar enferma, yo no quiero ser dependiente por esta imagen preconcebida que tenemos de la vejez. El acceso a los servicios sociales y de salud. Ustedes que trabajan o colaboran con el sistema de salud saben que navegar nuestro sistema de salud no siempre es fácil cuando necesitamos el referido, cuando necesitamos movernos a un especialista que no tiene citas en momentos cercanos, ¿verdad? De igual manera, todo ese apoyo social, hay personas que necesitan transportación, necesitan acompañamiento, el medio ambiente y el entorno, y aquí hablamos de ambientales, no meramente pensando en manejo de desperdicios, calidad de agua, calidad de aire, que sí incide, es también pensando eh, las aceras que tenemos, los edificios, cuán adaptables están para que las personas puedan caminar. Yo trabajo en el recinto de ciencias médicas y el otro día tuvimos una actividad en el teatro. Quienes no han estado en el recinto, este recinto tiene un edificio principal, que es donde yo trabajo, tres edificios aledaños cruzando la calle y un teatro, así que son cuatro edificios cruzando la calle. Teníamos una actividad y yo tenía que llevar unos materiales en un carrito. Obviamente, para salir en un carrito tengo que hacer todo el recorrido por las rampas. Así que el tiempo que me tomó llegar a través de las puertas eléctricas, las rampas, el ascensor, al lugar donde tenía que llegar fue casi 3 veces más que el tiempo que me tomaría si fuera caminando, bajando escaleras, cruzando la carretera. Así que eso es un ejemplo de cómo el ambiente incide en las limitaciones, porque sabemos que es inevitable que con el paso del tiempo nuestra movilidad se va reduciendo y lo dicen los datos cuando miramos las diferentes discapacidades en las personas adultas mayores. Así que eso es una limitación del ambiente. Si vemos también la conducta y los estilos de vida inciden inevitablemente en nuestra salud a través de toda la vida. El descanso, la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés es clave durante toda la vida y muchas veces tiene unos resultados que inciden directamente en ese envejecimiento, ¿verdad? Si tuvimos sobrepeso toda la vida, aumentamos nuestros niveles de glucosa, tenemos más riesgo de desarrollar diabetes en la adultez mayor. Y por otro lado, los factores personales y familiares que están vinculados con esos cambios que ocurren, el momento de la jubilación, el momento del nido vacío, que a veces ocurre más temprano en la vida, pero sabemos que hoy en día, por la situación económica, las personas se tardan, las personas jóvenes están más tiempo viviendo con sus familias, así que es posible que ese nido vacío se retrase un poco más. Antes era alrededor de los 50 años, ya lo vemos un poco más en la vida de estas familias. Además de eso, tenemos que considerar todo lo que está en el entorno, los derechos, el Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos y garantías para las personas mayores? La cultura, cómo visualizamos a las personas mayores. Les invito, si no lo han hecho, a que vean el documental que es basado en una serie de libros sobre las zonas azules o los Blue Zones. Está disponible en Netflix. Es un documental del National Geographic que hace referencia a los lugares en el mundo donde las personas viven más tiempo. Y uno de los elementos fundamentales y que coincide en todas estas zonas azules es el valor que se le da a la vejez y el rol importante que tienen las personas mayores en la sociedad. Y eso, pues, se está probando de que incide en esa expectativa de vida y expectativa de vida saludable mayor. La posición social nos determina el acceso. Si usted trabajó y tuvo mejor ingreso, va a tener una mejor pensión, posiblemente tiene un mejor servicio de salud o una mejor cubierta de salud, debo decir. Y finalmente, el género incide porque sabemos que hay una distinción entre hombres y mujeres en términos biológicos, pero también en términos sociales y esas expectativas de género que cargamos a través de toda la vida. Así que esto nos da una mirada bastante general, esta imagen de la Organización Mundial de la Salud, de cómo de alguna manera el envejecimiento no depende solamente de la edad. Así que hay muchos factores que inciden y esa es la médula de esta presentación, ¿verdad? Esos factores que inciden en
el tipo de envejecimiento. Ahora vamos a tener nuevamente un Menti. Me voy a mover enseguida a la presentación, pero la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes factores afecta más el envejecimiento saludable? ¿Fisiológicos, psicológicos o sociales? Solamente podrá escoger una de esas respuestas. Así que me voy a mover a la presentación. Está en modelo. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes factores afecta más el envejecimiento saludable? Me gusta cómo se va moviendo. Vamos a darle un tiempo para que vayan haciendo su selección. No sé si hay alguien que ha escrito algo en el chat. Sí, estoy también eh, disponible para recibir esa información. Ha sido interesante. Empezamos con una tendencia de factores sociales, psicológico fue subiendo, ahora biológico va subiendo, así que estamos ahí. Esto recuerda así en estos procesos de las elecciones, ¿verdad? Cuando estamos viendo los resultados de quién va ganando. Les voy a dar unos 30 segundos adicionales y entonces nos vamos moviendo nuevamente a la presentación. Giseli, también en el chat están escribiendo psicológicos, sociales, hay mucho psicológico en Ah, el pues chat. coincide de alguna manera con las votaciones, así que gracias, Nidiana. ¿O fue Nicole? No sé cuál de las dos me habló. Liz Mariel, Liz Mariel. Ah, perdón, Liz Mariel. Muy bien. Voy a ir cerrando acá la presentación. Vemos que va la mayoría o un mayor número, no es la mayoría porque están bastante cerca los números, ¿verdad? Un mayor número de personas considera que los factores sociales inciden o afectan más el envejecimiento saludable. Y yo de alguna manera tengo que coincidir en esa apreciación. No hay una respuesta correcta o incorrecta, todos inciden y estas preguntas mías suelen ser preguntas capciosas, ¿verdad? Porque no hay una respuesta correcta o incorrecta. La idea es que podamos mirarnos y posicionarnos desde nuestra mirada. Posiblemente, si usted, al igual que yo, atiende factores sociales del envejecimiento, a usted le va a parecer que esos son los factores que más inciden. Si usted atiende la parte psicológica o si usted atiende el componente biológico, pues posiblemente esas sean su respuesta esté asociada a ello, ¿verdad? Porque es con lo que más trabajamos. La realidad es que el envejecimiento está influenciado por este conjunto de los factores en su mayoría. Hay unos momentos en los que puede incidir más lo social, por ejemplo, en términos de la pobreza. Puede incidir más lo psicológico si es una persona diagnosticada con depresión o puede surgir más desde el componente biológico si la persona tuvo, por ejemplo, o fisiológico, si tuvo una caída y perdió su movilidad. Así que la instancia y la situación de vida va a depender o va a incidir en cuál de esos factores influye más, pero la realidad es que desde la gerontología se mira el envejecimiento desde estos tres factores de una manera completa, holística, ¿verdad? De cómo van afectando a las personas en algunos momentos más que otros durante ese curso de la vida. Así que ese detalle para mí es importante. Y voy a ir por cada uno de ellos haciendo una breve mirada. Sí, les voy a pedir que si tienen cualquier insumo adicional que quieran añadir, lo puedan hacer por el chat y cualquiera de las chicas del equipo nos puede compartir la información. Comienzo con los factores fisiológicos. Aquí hablemos del envejecimiento físico, algo bien importante, y esto el profesor con quien tuve la oportunidad de tomar el curso de aspectos biológicos y fisiológicos del envejecimiento, siempre era bien insistente en que esto de decir que estamos envejeciendo desde que nacemos no es necesariamente correcto porque nuestro cuerpo se va desarrollando y llega a un pico
que ronda entre los 32 a 35 años y ya a partir de ese momento nuestro cuerpo empieza a perder función en manera leve, ¿verdad? No lo vamos viendo, no es algo, no es un decaimiento significativo. Por eso es que es importante entender el deterioro de los sistemas, ¿verdad? Ya por eso posiblemente dicen, es que después de los 35 me comí algo y me daba acidez, o después de los 35 tuve que empezar a usar espejuelos, o me empezó el dolor de la rodilla. Pues eso eh, es real porque nuestro cuerpo se va deteriorando, pero no solo por el envejecimiento, no solo por la edad, ¿verdad? No solo por ese envejecimiento físico, hay que mirar también esos factores asociados. De igual manera, sabemos que los datos nos evidencian que hay un aumento de condiciones crónicas con la edad porque muchos de los factores de riesgo o uno de los principales factores de riesgo está relacionado con el aumento de edad y la capacidad de nuestro cuerpo de regenerarse. Y hay un elemento que ha sido muy importante en los últimos años y es el riesgo de caídas. Sabemos que las limitaciones de movilidad aumentan con la edad porque la artritis es una de las condiciones más comunes en las personas mayores. Empiezan molestias, empiezan otras condiciones, complicaciones en ocasiones de medicamentos, ¿verdad? Cuando tenemos estas comorbilidades o estas múltiples condiciones de salud y se toman muchos medicamentos, a veces hay efectos de mareo. eh, de sueño, los riesgos vemos menos, la oscuridad, las alfombras, hay muchos factores en nuestros hogares y en nuestro entorno que aumentan ese riesgo de caídas y sabemos que el riesgo de caídas o una caída es una de las peores, una caída que provoque una fractura, ¿verdad? Es una de las peores resultados de salud que pueda tener una persona mayor porque ahí empieza una cascada de síntomas como se conoce clínicamente que pueden generar eh, en una pérdida de independencia. Cuando vamos o miramos, lo contrastamos, esto es lo fisiológico, ¿verdad? Hay cosas que no podemos cambiar de nuestro cuerpo, pero sí hay otras que podemos aportar y ayudar y reforzar y podemos pensar en esa alimentación. ¿Qué comemos? ¿Qué consumimos? ¿Cuáles son nuestras porciones? ¿Qué vitaminas, minerales y fuentes de nutrientes recibimos a través de nuestros alimentos? ¿Cómo ese alimento coincide o nos ayuda a mantener nuestros niveles de glucosa, de colesterol adecuados? ¿Cuánta actividad física hacemos? Y aquí no les hablo de ir al gimnasio, hacer 2 horas en el gimnasio o correr un 5K. Es que usted riega sus plantas, hace las trabaja en el jardín, hace las actividades del hogar, se va y camina por su comunidad, va a hacer sus gestiones, va al centro comercial, o sea, se mueve, no se mantiene todo el tiempo sentado en un mueble en su casa viendo la televisión, porque pues obviamente la inactividad física es uno de los factores de riesgo para aumento de caída, para aumento de peso, porque si usted no se mueve mucho, pues su cuerpo se acostumbra a estar quieto y posiblemente si usted no es de quienes sube y baja las escaleras mucho y de momento 2 días consecutivos sube 2, 3 pisos en escalera, empiezan esos muslos y eh, esos músculos de sus piernas, ¿verdad? A tensarse y decir, ay, me duele hasta sentarme y es por esa exposición al movimiento. Así que mi llamado, ¿verdad? Siempre es que pensemos en que sí el cuerpo tiene un deterioro fisiológico inevitable, pero que podemos complementar con esos estilos de vida. Claro, estos estilos de vida no dependen exclusivamente de la persona. Como hablamos, la determinación social es clave en ese acceso. Si tenemos una persona adulta mayor que cuida a sus nietos porque los tiene o es la persona responsable de sus nietos, solamente recibe el programa de asistencia nutricional para adquirir alimentos, pues tenemos que buscar alternativas viables para esa persona porque sabemos que los recursos no podemos pedirle este menú con tanta variedad de alimentos cuando esa no es la realidad que el entorno le permite adquirir. Así que tengamos eso presente. ¿Alguna pregunta o comentario con relación a los factores fisiológicos? Si no hay ninguna, nos movemos al próximo. Eh, Hablemos de los factores psicológicos. Esta foto a mí me encantó porque pienso que es alguien
pues cualquier persona que hoy tiene 40 años, que es la edad que yo tengo, en 25 años posiblemente siga teniendo esta misma personalidad. Así que los colores, usted puede usar los colores en la edad que quiera, usted puede eh, lucir su estilo a través de su vida sin ningún problema. ¿Verdad? Con eso quise comenzar la presentación. Cuando hablamos de los factores psicológicos, de igual manera que hay un proceso de degeneración fisiológica, puede haber un proceso de deterioro cognitivo, pero aquí hago un alto. La demencia senil no existe. La pérdida de memoria no es una característica normal del envejecimiento. Si lo fuera, todas las personas adultas mayores desarrollarían alguna demencia y eso sabemos que no es así. Aumenta con la edad, sí existe un deterioro cognitivo, usted es más lento para hacer algunas actividades, para recordar algunas cosas, pero las demencias, por definición, ya sea el Alzheimer o cualquiera de las otras demencias que existen, no son eh, un hecho cuando usted es una persona mayor. Así que por favor, tenga presente que la demencia senil no existe. Si una persona presenta algún olvido, alguna de las características que puede ser Alzheimer u otra demencia, es importante que consulte con un profesional. Y yo sé que ¿verdad? En este equipo como profesionales lo tenemos claro, pero a veces en la comunidad en general no necesariamente lo tienen del todo claro y dejan pasar estos cambios en conducta. Es que ya está viejo y se puso así. Es que pues a cualquiera se le olvidan las cosas. Eh, pues no, esto es una señal para buscar ayuda, ¿verdad? Y tengamos en cuenta que la demencia senil no existe. Existen demencias y todas, ¿verdad? Deben atenderse con profesionales de salud. De igual manera, en muchas ocasiones pensamos que en la adultez mayor ya no hay estrés porque las personas están jubiladas. Sin embargo, los estresores cambian a través de la vida. Y sí sabemos que hay mucha ansiedad y hay mucha depresión, principalmente provocada por la soledad y el aislamiento y el cambio en la rutina. Si usted todavía no es una persona adulta mayor y usted todavía trabaja, no se ha jubilado, usted sabe que usted tiene una rutina, usted se levanta, por más cansada o cansado que esté, usted se levanta, hace el desayuno, si tiene familia en su casa, atiende a su familia, se va a su trabajo, llega de su trabajo, hace cualquier gestión que tenga con su familia o en su comunidad, se acuesta a dormir y al otro día tiene otra vez la rutina. Pero si usted se jubila y deja de trabajar, muchas personas un mes están como de vacaciones, pero luego, ¿cuál es el plan de vida? ¿Cuál es el propósito de vida? Y a veces en personas que durante toda su existencia se han enfocado en el trabajo o en sus hijos o hijas como su propósito y ese entorno cambia en la vejez, pierden el propósito. Sienten que su vida no tiene sentido porque ya no trabajan, no tienen hijos en su casa. ¿Qué van a hacer? Por eso es importante promover que las personas tengan un propósito de vida personal en toda su vida, durante todo el curso de su vida, para que independientemente de los factores que estén en su entorno, puedan sentirse que son productivas, que son parte y participan de este entorno. Así que es bien importante que tengamos esto en cuenta porque cuando no tenemos un propósito de vida, aumenta el riesgo de depresión y la depresión es la puerta, en muchas ocasiones se ve así como a otras condiciones y al deterioro cognitivo y neurológico. Comentarios relacionados con los factores psicológicos. Muy bien, pues nos movemos entonces a los factores sociales. Aquí, de alguna manera, ya hablamos, pero empecé a mencionar algunos cambios, pero cuando hablamos del asunto social, tenemos que mirar esa estructura familiar, esa estructura de trabajo. Evidentemente, la persona necesita hacer algo más si ya no trabaja, si ya su familia tiene otra composición familiar, si hay muerte de su pareja. Eso también es un cambio significativo. Así que esos cambios en las estructuras inciden en ese envejecimiento activo, porque si usted solamente salía con su familia y con sus hijos o hijas y se mudaron a Estados Unidos, pues y usted entonces ya no va a salir, eso ahí empieza el proceso de un envejecimiento menos activo. Por otro lado, esto lo mencioné hace un rato en términos de la economía.
muchas personas adultas mayores viven con pocos ingresos, están bajo el nivel de pobreza y lamentablemente el costo de vida actual es bien alto. Así que tener o adquirir lo básico para vivir no siempre puede ser, no siempre es fácil. Eh, disculpen, no todas las personas adultas mayores tienen acceso a los planes Medicare, a los planes Advantage. Así que a veces las personas tienen que decidir entre comprar comida o cuánta comida comprar versus cuánto tratamiento comprar. Yo he conocido o he escuchado de casos de personas que racionan la insulina. En lugar de usarla 2 veces al día, la usan una o se inyectan menos dosis cada vez porque el plan le cubre la mitad del mes, necesitan cubrir la otra mitad de alguna manera. Así que son estos elementos sociales que tenemos que mirar porque inciden y a veces pasamos desapercibidos desde los escenarios clínicos, ¿verdad? Porque esta persona no logra un control de su condición. Bueno, porque es que esta señora cuida a sus 3 nietos porque su hija falleció, porque su hija no está apta para cuidarlos y solamente recibe el pan, así que lo único que ella puede comer es arroz. Y ese arroz le lleva allá arriba sus niveles de glucosa y cuando ven el día antes no come nada y tiene esa de hacerse los laboratorios, tiene esos laboratorios en ayuna al día, pero cuando vemos esa A1C, que vamos 3 meses atrás, nos damos cuenta que esos niveles de glucosa en sangre siempre estuvieron más altos de lo que debió ser. Y no es porque la persona no tome su tratamiento, es que su entorno no le permite el componente de ese cuidado de su alimentación. Así que siempre es importante mirar ese componente social. Y como les dije ahorita cuando hice la pregunta a través del Menti, eh, mi área principalmente es esta parte social y es esa mirada bien puntual a las condiciones de vida de las personas. La soledad y el aislamiento lo hemos abordado anteriormente, pero esto incide grandemente si usted es parte de un grupo, si usted va a una iglesia, si usted va al club del plan médico, si usted tiene un centro de actividades en su comunidad. Hay personas que dicen, ay, yo no voy para eso es para viejos. Ahí tenemos la mirada social de la vejez y ese estigma negativo que hay. Sin embargo, sabemos que tener grupos, hacer trabajo voluntario en Puerto Rico a través de AARP se ha evidenciado la importancia que tienen las personas adultas mayores en el voluntariado. Así que eso es clave para mantener esa participación social y que la voz de las personas adultas mayores se vea reflejada, sea escuchada y sobre todo sea considerada. Si ya son 3 de cada 10 personas eh, en Puerto Rico, cada vez es el número poblacional más grande. Así que tenemos que tener espacio y darle acceso a todos esos servicios, a todas esas oportunidades que le permiten ese envejecimiento activo y saludable. Hay otros factores que quizás los abordamos un poco cuando hablé de los determinantes sociales. Son las leyes y regulaciones, ¿verdad? ¿Qué protecciones y garantías tienen las personas adultas mayores? En términos, hay una carta de derechos. ¿Cuáles son esas políticas del retiro, de la jubilación, del seguro social, de esos recursos que son claves para promover su economía? ¿Cuáles son esas oportunidades para que hayan espacios habitables, caminables, para que las comunidades sean seguras, para evitar el riesgo de fraude, para facilitar los trámites que en ocasiones no son tan fáciles para nadie? Porque son electrónicos y el sistema se cae o el sistema no funciona, ¿verdad? Todo esto incide también en el envejecimiento y algo que para mí es bien importante es la percepción de el envejecimiento. ¿Cuán positiva o negativa es esa visión? Y para eso quiero que hablemos del edadismo y el edadismo no es otra cosa que la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos hacia la vejez que cuando es de una manera o esa mirada edadista, lo que nos dice es que rechazamos, ¿verdad? A todo lo envejecido, lo viejo no sirve. A veces las galletas se ponen mongas y decimos, es que están viejas y lo vemos con este sentido. Desde ese lenguaje que parece inofensivo, ya la vejez tiene una connotación de descartar, de que no sirve. Así que es momento de empezar a hacer este switch, ¿verdad? Y cambiar ese lenguaje. Eh, el edadismo tiene 3 dimensiones. En primer lugar, los estereotipos es lo que pensamos de la vejez, cómo yo visualizo
que son las personas mayores? ¿Son dependientes? ¿Son independientes? ¿Son autónomas? ¿O dependen para todo de alguien? ¿Se van a enfermar? Sabemos que hay unas predisposiciones, ¿verdad? Pero la edad no es el único factor. La edad puede ser uno de los factores que incidan en el desarrollo de las condiciones, etcétera. ¿Por qué? Porque si no sería lineal, todas las personas envejecerían exactamente igual y sabemos que eso no es la realidad. Hay personas de 90 años que están más activas y más saludables que personas de 60 años o incluso menos. Los prejuicios son todas esas acciones que nos llevan a rechazar a las personas, ¿verdad? Y es esa manera en la que nos sentimos hacia la vejez y es como que llega una persona mayor y hacemos esta cara, como que, ay, ya viene, trabajamos en una oficina de gobierno que todo es con QR codes y con eh, digital y llega alguien mayor y ya ponemos esta cara de que, ay, ya viene, no va a entender, porque estamos prejuiciadas y quizás esta persona maneja las redes y el internet mejor que nosotras que tenemos menos edad. La edad puede tener una influencia, pero fue por una cuestión circunstancial de acceso, ¿verdad? Eh, Quienes crecimos después, pues estuvimos más expuestos a unos recursos que quizás unas generaciones anteriores no tenían, pero posiblemente nosotros si tenemos que escribir una carta o un documento extenso a la mitad del documento o un poco antes, ya no duele la mano, ¿verdad? Así que hay que verlo desde esa perspectiva, no como un prejuicio hacia la vejez. Y finalmente el discrimen es esa acción de negar un servicio, de negar un acceso, de negar un recurso a alguien simplemente por la edad. Que podemos pensar y decir, eso aquí no pasa, pero si nos ponemos a pensar cuando nos llegan los resúmenes y miramos, esta tiene muy poquita edad, esta está muy vieja, déjame coger de los del medio que tienen menos edad. Eso es un acto de discrimen edadista, tanto para las personas menores como para las personas mayores. Así que mi llamado siempre cuando hablo de este tema es que nos evaluemos primero y veamos cuál es la definición propia que tenemos sobre la vejez y el envejecimiento y qué necesito cambiar para que mi servicio y mis acciones redunden en una mirada positiva hacia la vejez y el envejecimiento. Ahora vamos a esta última actividad. Voy a regresar al Menti. Este es un word cloud, el famoso, la nube de palabras. Así que ustedes van nuevamente a escanear el código o escribir el código en menti.com y en una palabra van a describir la vejez. Tienen tres opciones para escribir palabra, pero una sola palabra. Van a describir cómo ustedes, qué es la vejez. Igual si hay en el chat, me las pueden ir mencionando. En la medida que es más amplio, ¿verdad? Ya ustedes deben haber visto este ejercicio. En la medida que es más amplio, es que más personas han respondido eh, de esa manera. Le voy a dar unos minutos adicionales. Doctora, en el chat también tenemos sabiduría, madurez, experiencia, recuerdos, deterioro, hay de todo un poco. Historias. Excelente. Gracias por eso. Y me gusta, a mí siempre me gusta visualizar las nubes de palabras porque nos permiten de alguna manera ponernos en sintonía y mirar dónde están esos puntos de convergencia. Por lo que mencionan en el chat también coinciden con sabiduría, con historia, la parte de la experiencia, la madurez, el tiempo. eh, Eso mirándolo desde el enfoque positivo que queremos darle a la vejez, pero también sabemos que el deterioro es real, que no siempre es posible vivir en plenitud, pero que mi llamado es a la reflexión de que no es meramente un asunto de tener más años, sino del contexto en el que estamos envejeciendo. Como les dije, ya a partir de los 35 ya empezamos a envejecer oficialmente, así que empiezan unos cambios fisiológicos que si se combinan con estos factores sociales y psicológicos, pues inevitablemente
vamos a tener un impacto. Gracias a todas las personas que han participado. Luego yo voy a descargar esto, se lo voy a compartir al equipo, lo voy a integrar en la presentación para que si le hacen accesible la presentación al grupo de participantes, pues puedan ver un poco de cuáles fueron esas respuestas eh, que ustedes compartieron. Así que gracias por esto. Tengo que decir que pasé mucho trabajo para conseguir las fotos que utilicé en la presentación, gracias a una de estas plataformas de diseño que hay que pagarla, pero nos ayuda en esa dirección. Eh, Obviamente ya tuvimos toda esta conversación de esta mirada de la vejez, cómo los factores fisiológicos, psicológicos y sociales y del entorno inciden en la vejez. ¿Qué podemos hacer entonces desde nuestro rol como personas que trabajamos en el campo de la salud o que somos líderes en comunidad? Es importante promover el bienestar a través de la vida, que tengamos en cuenta que no podemos empezar a cuidarnos a los 60 años, que tenemos que cuidar de nuestra salud a través de todo nuestro curso de vida. Lo que hacemos en los 30, en los 20, en los 40, nos va a pasar factura más adelante. Esto incluye la salud mental y emocional que a veces la pasamos por alto y nos sentimos como máquinas que podemos producir, 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 pero si nuestra salud mental y nuestra salud emocional se afecta, todo nuestro cuerpo se va a descontrolar. Está evidenciado que una persona con altos niveles de estrés tiene eh, descontrol en sus niveles de glucosa en sangre, así que tengamos eso presente. La participación social, es importante establecer esos vínculos, esas relaciones sociales con amistades, con familiares, con personas conocidas y atrevernos a hacer amistades en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Eso es, el acompañamiento es clave. Y esa participación también puede ser el voluntariado. A lo mejor usted no es una persona que le guste muchos amigos de chacharear, como decimos, o irse de chinchorreo, pero si le gusta el voluntariado, pues hay muchas opciones de voluntariado y grupos en los que se puede involucrar a través de su vida. La parte de la creación de entornos seguros y accesibles, y esto es un asunto del sistema, ¿verdad? Cómo nuestros espacios promueven que podamos salir a caminar, que las personas con limitación de movilidad no tengan accidentes y puedan salir de su casa, que estos puntos de encuentro se den en espacios que no sea solamente en un centro comercial, que hayan parques, que hayan plazas donde podamos coincidir. Yo soy natural de Calle, aunque vivo hace algún tiempo en San Juan, y desde que se remodeló la plaza pública, está la Casa Histórica de la Música y los voluntarios son personas en su mayoría retiradas, y el ambiente que se da en este espacio es maravilloso. Mi tío abuelo es parte de este equipo de voluntarios y él todos los días tiene una actividad distinta y entonces hay un día de la semana que cocinan y ya él tiene algo asignado para llevar y cuando alguien se enferma lo visitan o cuando alguien fallece le acompañan o un cumpleaños lo celebran. Y esto es algo que se da de manera orgánica, pero si no existiera ese espacio seguro para estas personas, posiblemente la realidad sería distinta, ¿verdad? Así que esas iniciativas que sean centradas en las personas, en los contextos, en sus necesidades son clave. A veces planificamos algo y quienes trabajamos en el campo de la salud pública a veces pecamos de eso. Hacemos estos proyectos maravillosos en nuestra mente, pero cuando lo llevamos a la ejecución no necesariamente son los mejores proyectos para la audiencia. A veces porque no es su prioridad o simplemente porque no es su área de interés, ¿verdad? Y yo creo que hay un elemento clave en todo esto y que parte de esta iniciativa contribuye a trabajar esta área y es la capacitación al personal sobre los servicios, sobre las necesidades de las personas mayores. Y coloqué personal de servicio porque es desde el personal de la farmacia, del call center, de la oficina médica, del centro comercial, de la tienda, o sea, es todo nuestro entorno debe prepararse para el contexto que tenemos, que son más personas envejecidas, para que también tengan apertura a que las personas envejecidas sean parte de los servicios, de las plantillas, ya sea de manera oficial como empleados o empleadas, pero también desde el voluntariado. Así que esa parte de la capacitación es fundamental. Y para cerrar, les exhorto, ya ahorita les hablé de los Blue Zones, a mí siempre me gusta dar asignación, pero asignación divertida. Es que busquen información de las ciudades 880. Esto es una propuesta desarrollada por el señor Gil Peñalosa. Él lo que dice es que las ciudades deben ser, si una ciudad funciona para un niño de 8 años y para una persona mayor de 80, la ciudad va a funcionar para todo el mundo.
que el diseño se ha centrado en las personas y no en los carros y en los edificios, sino en la gente, que tenga acceso universal las aceras, las rampas, el ancho de las puertas, los cruces peatonales, el espacio para bicicletas, para motoras, los bancos, los árboles para la sombra, que el transporte colectivo, que sabemos que eso aquí es un reto enorme, que el transporte colectivo sea útil, sea práctico, funcione, que haya seguridad vial para que personas en bicicleta, en motora, a pie, en carro, en camión, en transporte público, puedan interactuar y sobre todo espacios públicos de calidad, plazas, escenarios, eh, parques, donde las personas puedan interactuar de manera segura, de manera sana, y esto se va a, ¿verdad? Esto promovería una mayor integración. Ya hay países en el mundo que han empezado a desarrollar lo que son ciudades 880. Así que el señor Peñalosa estuvo recientemente en Puerto Rico, su presentación fue maravillosa, yo quedé enamorada del concepto y de las ideas. Él estuvo trabajando bastante en Canadá, así que se llevan de tarea ver el documental de los Blue Zones y buscar un poco más de Gil Peñalosa y las ciudades 880. Gracias por este espacio, gracias al equipo por la invitación. Creo que terminamos justo a tiempo para preguntas, comentarios y cualquier otra información. Tienen en pantalla mi correo electrónico. Yo trabajo en la Escuela Graduada de Salud Pública, pero estoy siempre disponible para cualquier colaboración. Así que muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla para regresar y poderles ver en el chat. Muy bien, ahí Súper. regresé. Sí, agradecemos, ¿verdad? Toda la información que nos brindó y el contexto y el acercamiento comprensivo de lo que es la vejez, las actividades de Menti y también a ponerle vida a los años, que es un factor esencial para un envejecimiento saludable. Así que quiero aprovechar a poner la encuesta satisfacción y entonces que den lugar a las preguntas. Voy a compartir la encuesta de satisfacción. Miren si pueden verla en pantalla, dos maneras. Una de ellas va a ser en la ventanita de Pulse y la otra utilizando el celular. Y Sí, vía chat también está puesto el enlace por si está en la computadora o se lo hace más fácil. gracias, Franceli. Y también, doctora Giseli, si tiene preguntas en el chat, que las podemos ir contestando mientras tanto. Ah, Ahora sí. Es que me puse en mute y no podía quitarme el mute. Déjame ver. Estoy mirando, es que como tenía el chat atrasado, estoy por ahí, llegué. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, no veo ninguna. Ah, el nombre del documental es Blue Zones, las zonas azules. Lo pueden buscar así mismo en el search de Netflix y le aparece Blue Zones. Tiene un nombre así como más elaborado. También es una serie de libros. A las personas que prefieren la lectura, pues pueden hacer la lectura y es muy interesante conocer lo que ocurre en Okinawa, en Costa Rica, en la región de la costa Amalfi de Italia. Además de que leerlo es maravilloso, yo tuve la oportunidad de leer el libro, pero ver el documental y ver esos platos de comida y todas esas especias está muy bien hecho, así que se lo recomiendo. Ya saben que son zonas azules o blue zones. No veo así alguna otra pregunta para mí. No sé si hay algo más. Equipo. quería comentarle que eso que pasé el hincapié en lo que dijo doctora Giseli, que todos nos beneficiamos con ese concepto de 880, porque siempre si se diseñan espacios más seguros, pues por darle un ejemplo, hasta una persona joven que si tiene un día un tobillo roto o está en una condición, ¿verdad?, de movilidad limitada pues se va a beneficiar porque ya existe en ese espacio público todos estos diseños para el uso general, ¿verdad? Primero creado para quizás
pensar una persona mayor, pero que o, ¿verdad? Una persona que tenga una movilidad limitada. Así que siempre nos beneficiamos de eso. Gracias Sí, por el... totalmente. Las circunstancias, la vida cambia, las circunstancias de vida cambian y en ocasiones no es meramente un asunto de la edad. Así que tener ciudades adecuadas para todas y todos es a lo que debemos aspirar. Y podemos empezar con nuestros propios espacios, así que yo creo que es importante empezar a repensar nuestras casas, nuestros hogares. Sí, ese mismo, Carla. Carla comenta en el chat que si el documental es Live to 100 Secrets of the Blue Zones, ese mismo. Entonces, quería preguntarle al equipo, estamos contando ya ya se nos acabó el tiempo, pero igual tienen ahí el contacto de la doctora, que si tienen alguna pregunta se la pueden hacer. Antes de irnos, quiero hablarles sobre la librería digital, de los recursos que tenemos en nuestra página. Van a estar todas las sesiones educativas van a estar en YouTube y quiero compartirles que seguimos con las sesiones educativas, esta vez mañana 25 de septiembre entre 3 a 4 y se llama el tema es el intensivo neonatal, NICU y la salud mental, ¿verdad? Un tema que es muy importante para todos, así que los invitamos para que sea parte de esto. Igual le compartimos las siguientes fechas que van a estar disponibles en nuestros webinars online, así que regístrese y participe. Le queremos dar las gracias por haberse conectado a la sesión de hoy y dejarle también nuestra información de contacto y recordarles que ahora tenemos una transformación que es Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, como ya muchos conocen. Estamos evolucionando, ¿verdad? Así que sin más preámbulo, pues muchas gracias por conectarse y quiero agradecer nuevamente a la doctora Giselis Vázquez por acompañarnos hoy y dar nuestra información muy valiosa. Gracias por la invitación, fue un gusto estar aquí con ustedes.